Saludos cordiales, estimados estudiantes del primer año de secundaria. Bienvenidos al día 2 del área de comunicación. Seguimos trabajando la competencia Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Para el día de hoy, tenemos como propósito de aprendizaje organizamos ideas identificando problemáticas, causas y consecuencias. Vamos entonces a organizar las ideas, identificando cuál es la problemática, las causas y las consecuencias. Tenemos los indicadores de evaluación en la pantalla. Identificas información explícita, relevante y complementaria. Integras la información explícita, opinas acerca del contenido, emites juicio crítico, reflexionas acerca de la similitud del texto con tu experiencia cotidiana. No te olvides de guardar todas tus evidencias en tu cuaderno o folder. Recordemos lo que hemos trabajado ayer. Primero, leíste y revisaste dos textos. Una vez de haber leído, analizado estos textos, has identificado las ideas que se desarrollan en cada uno de ellos. Identificaste el tema, la idea principal, el propósito del autor, el tipo de texto y otras ideas que se han desarrollado en cada uno de ellos. Muy bien, estos textos eran la nueva normalidad y no bajemos la guardia ante el coronavirus. Ustedes leyeron ambos textos y se dieron cuenta que por su estructura son diferentes. Tenemos aquí un texto discontinuo en el que predomina las imágenes. Estas imágenes se van relacionando con los textos pequeños que tenemos hacia la columna derecha. También tenemos aquí la Organización Panamericana de la Salud, que podría ser la fuente y el crédito para este texto, o la entidad que promueve este texto. Aún necesitas protegerte contra la COVID-19 donde quiera que estés. Si dice aún necesitas protegerte contra la COVID-19, eso significa que está apelando, se está dirigiendo al receptor y quiere que el receptor pues tenga en cuenta estas indicaciones. Lava tus manos con agua y jabón frecuentemente. Lava está en imperativo. Cubre tu tos y estornudos. El verbo cubre también está en imperativo. Evita tocarte la cara. Evita lugares llenos de gente y limita el tiempo en espacios cerrados. Mantén una distancia de al menos 1 metro de los demás. Entonces los verbos mantén, evita, cubre, lava, desinfecta, aíslate, son verbos que tienen que ver con los verbos en imperativo. Están indicando una orden, están apelando a que el receptor haga algo. En cambio, con relación a la estructura de este tipo de texto, podemos ver que es distinto. Es un texto periodístico. Pero ambos textos buscan que el receptor haga algo. Aquí menciona las recomendaciones que debemos de seguir pues en esta nueva normalidad. Donde quiera que nos encontremos debemos de tener en cuenta estas instrucciones, esta guía. Y de la misma manera, este texto periodístico, que es un texto argumentativo, también quiere influir en los receptores para que estos receptores hagan algo. Quiere convencer a los receptores que su punto de vista, su opinión, la tesis que plantea es
la más acertada con relación al tema. Veamos ese mismo texto, pero en grande. Recordemos, lo hemos leído el día de ayer y lo hemos ido comentando. No bajemos la guardia ante el coronavirus. El texto presenta 6 párrafos. El primer párrafo se presenta la contextualización. Me presenta la contextualización a nivel mundial con relación a los decesos, a las personas que han muerto. Y también me presenta, en este caso, el promedio de decesos al día, también en la zona, pues, en las partes de Europa que están siendo afectadas por esta segunda oleada. En el segundo párrafo, el autor empieza a presentarme el contexto, empieza a presentarme el problema, pero ya en el Perú, mucho más cercano. La situación se presenta, dice, un panorama similar al anterior, a este contexto. Y me presenta el problema. La pandemia del nuevo coronavirus no cede, pues los contagios continúan aumentando. Este hecho, pues representa un riesgo para toda la seguridad sanitaria nacional y una amenaza evidente para la salud y la vida de millones de compatriotas. Muy bien, desde el punto de vista entonces del autor, esto es un riesgo para la seguridad, es una amenaza. Por lo tanto, como amenaza, como riesgo, debemos de actuar. ¿Para qué? Para preservar pues la salud y la vida de millones de compatriotas. En este párrafo me presenta el problema. Vamos con el tercer párrafo. Las causas de esta situación son, entre otras, que muchas personas se han visto en la necesidad de salir a las calles para buscar el sustento familiar. Las deficientes medidas de seguridad e incumplimiento del distanciamiento social, el viajar en el transporte público sin usar mascarillas, usar protector facial, o el no desinfectar apropiadamente los productos que se consumen. En este párrafo me está presentando las causas de este problema. ¿Por qué? La cantidad de contagios no cede y continúa en aumento. Del mismo modo, las reuniones y celebraciones con familiares y amigos se convirtieron en un nuevo foco de contagios, pues las personas, en el calor del hogar y después de meses de mantenerse alejados de sus seres queridos, relajan los protocolos de higiene y salubridad. Por ejemplo, se retiran las mascarillas. En este cuarto párrafo, el autor nos está presentando, pues, cuáles se han convertido en nuevos focos de contagio. Y nuevamente, el motivo. ¿Por qué? Porque se han relajado los protocolos de higiene y salubridad. Y coloca como un argumento el ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta que se han relajado estos protocolos? ¿Por qué? Porque las personas pues se retiran las mascarillas, ¿no? Al encontrarse en un espacio familiar, en un espacio amical, estas personas se retiran las mascarillas, relajando los protocolos de seguridad. Aspecto que es preocupante. Párrafo número 5. Por eso, por lo dicho anteriormente, es importante que la población no se confíe y relaje en la aplicación de las medidas de prevención y de cuidado. Y, a riesgo de parecer repetitivo, es necesario recalcar esta exhortación, pues gran parte de la responsabilidad en la prevención del contagio es de la población, la cual está llamada a no bajar la guardia. ¿Cuál es la propuesta aquí del autor frente a este problema?
es que no debemos de confiarnos, no debemos de relajarnos en la aplicación de las medidas de prevención y de cuidado, que es la responsabilidad, pues, de la población prevenir los contagios. ¿Cómo así? Pues no bajando la guardia. Y el autor dice que, dado que la cepa viral aún continúa presente en nuestro entorno, el secretario general de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Gutiérrez, advirtió que no hay un final a la vista para la expansión del virus. La pérdida de empleos, la interrupción de la educación y el trastorno a nuestras vidas. Sin embargo, señaló que la pandemia podría superarse con liderazgo responsable, la cooperación y la ciencia, así como acatando las medidas de precaución como el aislamiento social y las mascarillas. Para este párrafo número 5, el autor ha utilizado el argumento de autoridad. Está utilizando, pues, lo que dice el secretario general de las Naciones Unidas mediante una cita textual. Aún no hay final a la vista, ¿no?, para la expansión de este virus. Todavía tenemos el problema. Pero, a pesar de esto, dice, puede superarse este problema con un liderazgo responsable. ¿De quién? La cooperación y la ciencia. De la gente. Sí, acata las medidas de precaución, de distanciamiento social, el uso de las mascarillas. En el párrafo número 5, entonces, vemos la propuesta de solución del autor y el uso del argumento de autoridad para poder sustentar su propuesta. El último párrafo viene a ser la conclusión. La vacuna y los medicamentos que protegerán nuestra salud ante el COVID-19 están en camino y aún no sabemos con exactitud cuánto tardará en llegar ni su efectividad. Aquí el problema persiste. Está en camino todavía, entre comillas, una solución. Y además, no sabemos si esta solución, esta vacuna, va a ser efectiva. Por lo tanto, persiste el problema. ¿Cuál es la propuesta de solución? Recordemos que en la conclusión se reitera el argumento y en este caso se está reiterando la propuesta. Por ello, la lucha contra el virus debe ser un esfuerzo integral de todos y todas. Y mientras llega la cura, no debemos bajar la guardia. Muy por el contrario, hay que seguir las medidas de prevención para no afectar nuestra salud y el derecho a la salud de los demás. Solo de este modo obtendremos la victoria final. Muy bien. Veamos entonces y recordemos. Un texto argumentativo pues tiene una introducción en la que se plantea la tesis, se hace la contextualización y se plantea la tesis. En el cuerpo se desarrollan los argumentos y se pueden utilizar diversos tipos de argumentos. Y en la conclusión se reafirma la tesis y se resumen los argumentos. ¿Qué debemos de hacer en la actividad número 1? En la actividad número 1 vas a releer el texto y vas a escribir cuál es la tesis del autor, cuáles son los argumentos y a qué conclusión llega. Y para la actividad número 2 vas a organizar la información utilizando el esquema del pescado o la espina de Ishikawa. Tenemos aquí la espina, si tú observas. En la parte de la cabeza vas a escribir cuál es el problema que el texto plantea. En la parte de la cola, cuáles son las alternativas de solución, cuáles son las causas del problema y cuáles son las consecuencias del problema. Utiliza pues el texto para poder realizar tanto la actividad 1 como la actividad 2. En esta actividad de aprendizaje te deseo éxitos.